Muchos científicos con los que trabajo, con los que colaboro, tienen una tendencia a pensar siempre que, bueno, posiblemente por su background científico o porque han estado tiempo incluso haciendo investigación, ¿no? Tienden a pensar que su única posibilidad laboral está relacionada con el mundo de la cuenta ajena, ¿no? El trabajo por cuenta ajena. Es decir, yo trabajo para una empresa o para una institución y esa institución o empresa me paga, ya está, soy un asalariado, ¿no? Y lo que ocurre muchas veces es que nos da esa sensación de tener seguridad, ¿no? Pertenecemos a un grupo, a una institución, a un laboratorio, a un departamento, a una marca, a una empresa, y gracias a eso pues tenemos la seguridad de que, bueno, probablemente no pase nada raro, ¿no? Tenemos la sensación de confort porque hay otras personas aquí en mi departamento o conmigo trabajando. Eso realmente ocurre muchísimo, y el problema que veo yo con ese tipo de pensamiento, que como digo me parece súper corriente y además ocurre mucho en científicos, es que en muchos casos te llevan a un punto en el que a lo mejor no puedes progresar tanto. Es decir, ¿cuántas personas conocemos, ¿no? A personas que están trabajando en una empresa, pasan los años y ven una especie de como de techo, ven dificultad para progresar, para tener un salario mayor, ¿no? Un poco por las características de la empresa. Eso puede pasar y tiene dos consecuencias. La primera es que a lo mejor decides cambiar de empresa, ¿vale? Bueno, te puedes aguantar, evidentemente, y quedarte donde estás, pero llega un punto en el que a lo mejor te apetece cambiar de empresa, ¿no? Pero existe otra posibilidad. Y esa posibilidad a veces se nos pasa por alto, no la pensamos demasiado, especialmente en ámbitos en los que no conocemos tanta gente en la que trabaje de este estilo, ¿no? ¿A qué me refiero? Bueno, pues me refiero a trabajar de una manera que es muy súper corriente ahora mismo, que es trabajar por cuenta propia, ¿no? Trabajar como freelance, trabajar como consultor, trabajar como emprendedor, como autónomo, llámalo como tú quieras, ¿no? El problema que tenemos para acercarnos a esta posibilidad es que normalmente no nos ha contado nadie cómo se hace esto. O sea, no sabemos cómo convertirnos en freelance, ¿no? o en autónomos. El tema este de pagar el IVA, de la cuota de autónomos, ¿no? De conseguir clientes, ¿no? Del tema, ya es como que si no te han hablado de esto nunca, te suena chino, ¿no? Y realmente hay como cierto rechazo, especialmente si vienes del mundo más investigador, ¿no? Donde realmente este tipo de cosas se hablan poquísimo. Existen numerosísimas tipologías laborales en las que una persona o un científico puede trabajar como freelance. Yo qué sé, divulgador científico, consultor de innovación, medical writer, consultor medioambiental, yo qué sé, hay millones, ¿no? Periodista científico. Muchos de estos trabajos, de hecho, son muy típicos de trabajadores freelance, ¿no? De científicos que deciden empezar a trabajar no para una sola institución, no para una sola marca o empresa, sino para muchas a la vez. Cuando no estás acostumbrado a esto y realmente no sabes si tú podrías ser freelance, ¿no? Si tiene sentido para ti, muchas veces pensamos, bueno, no me arriesgo porque no conozco esta posibilidad, la veo muy difícil, no me atrevo y prefiero, bueno, hacer lo que ya hago, ¿no? Y el problema de hacerlo así, ¿no? Y de no atreverte, de no ser un poquito más valiente, digamos, es que al final toda tu vida vas a estar dependiendo de otros al 100%, es decir, tú vas a depender siempre de una empresa o de una universidad o de una institución, ¿no? Porque tú no sabes realmente a la velocidad a la que cambian las cosas, ¿no? Estamos en un mundo en el que esto es de loco, o sea, te cambia la vida y te cambia la situación laboral y profesional en nada, ¿no? En esos momentos es en los que realmente tú necesitas saber si tienes las competencias necesarias para que si ocurre un cambio tú sabes qué es lo que tienes que hacer, o sea, saber que eres empleable en cualquier caso, pero tienes la gran ventaja de que si tienes la posibilidad de trabajar como consultor, freelance o autónomo, tienes una flexibilidad que no vas a tener de otra manera. ¿Demandan las empresas este tipo de trabajadores, ¿no? Que es la gran pregunta que tenemos cuando no sabemos de ese mundillo, ¿no? Pues sí, claro que sí, evidentemente, ¿no? Si no existirían miles y miles de personas trabajando como freelance, ¿no? Una de las cosas que sí que es lógico pensar es que si tú estás trabajando no para un jefe, no para una empresa, sino para varias a la vez,
evidentemente el salario que vas a conseguir, ¿no? Por tus servicios va a ser un poco menor de cada uno. Por eso, normalmente, tú vas rotando de clientes o simplemente tienes varios clientes en paralelo. Eso a priori te podría parecer que va a hacerte ganar menos dinero, pero no es tal. O sea, yo te diría que incluso al revés, ¿no? Igual que decimos que cuando estás trabajando en una empresa por cuenta ajena, es posible que encuentres un poco más el límite por ahí, ¿no? Trabajando por cuenta propia, en principio no hay límite. Es decir, tú no sabes por dónde va a salir la cosa y no sabes cómo va a evolucionar, ¿no? Y lo que está claro es que cuando tú decides que empiezas a trabajar como freelance y llevas un tiempo trabajando como freelance, ¿no? Como consultor autónomo, al final tú en ese tiempo has desarrollado nuevas competencias y sobre todo has conseguido una experiencia que a lo mejor no hubieras conseguido si estuvieras todavía pensando en el tema, dándole vueltas, siguiendo con la monotonía tuya del día a día, ¿no? Que no sabes bien cómo evolucionar a nivel profesional. En vez de quedarte ahí, puedes perfectamente lanzarte y empezar a ofrecer servicios profesionales por cuenta propia, ¿no? Claro, sé lo que me vas a decir, sé cuál es el problema. Ahora, vale, si te lanzas y lo tienes claro, pero la cosa no funciona, ¿qué haces, no? Pues ahí tenemos un problema. Si realmente no voy a tener un salario constante, no voy a ser un empleado como tal de una empresa, ¿cómo conseguimos tener esa regularidad a nivel económico, ¿no? A nivel de ingresos, ¿no? Independientemente de si podemos llegar a ganar más dinero o más prestigio, ¿no? ¿Cómo me aseguro de que esto ocurra? Y eso para ti es un problema, ¿verdad? Vale, pues yo te diría que sí, que puede ser un problema, pero que al mismo tiempo el problema es realmente una solución. Es tu solución. Porque ahora, de repente, trabajando como freelance o como consultor o como autónomo, las cosas ya dependen de ti. O sea, el salario, los clientes, con quién trabajas, todo eso depende de ti. Y una cosa que a priori puede parecer un problema, en mi caso, y en el caso de muchas personas que trabajan como freelance o autónomos, se convierte en una solución. ¿Por qué? Pues porque por primera vez en tu vida las cosas dependen de ti al 100%. Y tu futuro profesional depende de ti y de nadie más.